Samuel, buenas noches. Decime, 8 meses de gobierno, va a decir, 8 meses del año. Prácticamente primer año de gobierno ido, porque la gestión casi como que termina aquí. ¿Qué balance haces de estos 8 primeros meses, considerando que viene una nueva era, la era de la reelección? Primero, ¿cómo está la economía en el país? Se pulverizó el 21060, lo dijo el vicepresidente del Estado. ¿Está la economía también en el país? ¿Cómo ves este asunto? Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los que nos están escuchando y viendo. A ver, creo que estamos en un momento muy especial porque empiezan a verse algunas señales de una nueva etapa. El boom de la economía mundial se ha acabado. La China, que crecía a 10 o más %, está creciendo a 5 según los optimistas. Y los chinos no están siendo capaces de manejar adecuadamente su política económica ante este nuevo escenario mundial. Sí, acaba de caerse la bolsa de nuevo, ¿no? Se cae la bolsa, devalúan, en fin, toman una serie de medidas, pues no tienen no les da experiencia, resultado, ¿no? Sí. Entonces, y eso afecta a todo el mundo. En el caso de Bolivia, tenemos un gobierno que está en campaña electoral, curiosamente, como tú haces notar, todavía no ha cumplido los 8 meses de la gestión, de esta tercera gestión de Evo Morales, pero está en campaña porque sabe muy bien que viene una etapa difícil, cada día aparecen más casos de corrupción y quiere resolver, antes de que aparezca la crisis económica, el tema de la reelección. Entonces, tenemos unas autoridades que tratan de minimizar a lo máximo los problemas de la economía. Según los organismos técnicos, este año Bolivia va a recibir alrededor de 4.000 millones de dólares menos por concepto de exportaciones. Eso tiene un impacto muy fuerte, es más de un 30% que se cae de la noche a la mañana. Y bueno, ya aparecen ciertos signos en la economía. El primer semestre se ha perdido cerca de 500 millones de dólares en reservas. Todavía eso es poco, leve. Comentaba el otro día un periodista de que incluso cuando uno va a comprar dólares a una casa de cambios ha empezado a subir ya unos centavos. Sí, señor. Entonces, bueno, estamos en un momento donde todavía hay sol, todavía hay buena temperatura, pero los meteorólogos nos están diciendo de que se viene un frente frío que va a durar 2, 3 años, y el gobierno dice, no se preocupen. Yo recordaba ayer justamente, revisando unas notas, que al comenzar el año el vicepresidente dijo, bajarán 4 millones de dólares nuestras exportaciones, un pequeño ajuste. Bueno, no son ya en el informe presidencial de 6 de agosto ya habla de 2.500 millones y ya van 2.500 millones hasta ahora y todavía falta lo peor. Claro. Entonces, tratan de minimizar lo más posible. Están empeñados en pagar el segundo aguinaldo, están empeñados en generar condiciones adecuadas para ir a un referéndum que permita una reelección. Entonces, tenemos un gobierno que en 8 meses de gestión sigue en campaña. Es increíble ver cómo el presidente, el vicepresidente, todos los fines de semana están en 1 o 2 poblaciones ofreciendo cosas, ofreciendo que se van a hacer más estadios, que se va a hacer caminos, que se va a hacer canchas, en fin. Y vemos una preocupación, una casi desesperación del gobierno por acelerar el tema de la reelección, como lo ha hecho notar Roger Cortés, un analista reconocido en todo el país. Curiosamente, todos los directores del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena son los que llevan adelante la campaña de... el famoso CONALCAM. El CONALCAM, la campaña de la reelección. Entonces ya ni siquiera guardan las apariencias, sino está claro de que el que apoya a la reelección va a recibir un monto de dinero importante
porque están con prisa, tienen problemas. ¿Hasta cuándo tienen para intentar cambiar la Constitución? Para, antes de que llegue la crisis de verdad, llegue el invierno o el frente frío. A ver, hay una restricción en la Constitución que dice que no puede haber un referéndum nacional cuando ha habido elecciones, ¿no? Si no, ya hubieran hecho ese referéndum, ¿no? Entonces, lo que yo veo, Carlos, es de que... ¿Comienza el próximo año? Lo que están esperando es que seguramente octubre, noviembre, en La Haya se va a decir de que no se decide nada, que se verá al final qué es lo que pasa con las observaciones ese va a ser su disparador con Chile. Entonces el gobierno lo va a tratar de presentar como un triunfo, ¿no? ¿Verdad? Va a decir, La Haya no le ha hecho caso a Chile, porque Chile ha dicho no tienen competencia. Y La Haya lo más probable es que va a decir, si tenemos o no tenemos competencia, lo decidiremos cuando tratemos el fondo del asunto. Y eso es de aquí a 4 años. Pero claro, el gobierno va a tratar de mostrar, como lo ha hecho con la visita del Papa, como si fuera un apoyo a la gestión del gobierno, va a mostrar como un triunfo. Va a decir, ya tenemos mar, ¿no? Ya el mar está a la vuelta de la esquina, La Haya va a fallar a nuestro favor y ha dado una señal. Entonces va a querer aprovechar ese tema de La Haya y va a querer aprovechar que todavía el frente frío no se va a presentar muy claramente en este año, sino que los mayores problemas van a estar el próximo año. Ese es el cálculo del gobierno. Yo personalmente veo de que las señales de este frente frío que viene en la economía van a ir apareciendo con mayor claridad cada día, ¿no es verdad? El momento en que la gente tenga una demanda superior de dólares, el momento en que el contrabando de los países vecinos empiece a afectar de manera muy importante a varios sectores, el gobierno ya no va a poder mantener su tasa de cambio fija. El gobierno no va a poder decir no. ¿La calle va a determinar, como pasa en la Argentina, que el dólar real está en la calle? Claro, porque si es que las exportaciones van disminuyendo, vos sabes que las importaciones no caen de la misma manera que las exportaciones. Las exportaciones se caen por el ascensor y las importaciones bajan las gradas. Entonces, si se empieza a perder más reservas de manera más acelerada, si hay muchos productos de los países vecinos, entonces va a aparecer un tipo de cambio blue, como en la Argentina, o el Banco Central va a empezar a perder reservas y no van a poder mantener este pilar de su política económica, que es el tipo de cambio fijo, ¿no? Y este tipo de cambio fijo variable, con un poquito para arriba, un poquito para abajo, como se está moviendo la oferta en el bolsín todos los días, vos podés ir a comprar dólares ahí. ¿Cuánto tiene de 21060 y de la política neoliberal, para ponerle un nombre? A ver, hace varios años que el tipo de cambio está fijo. El 21060 introdujo el bolsín, que yo creo que fue una de las medidas más acertadas. ¿Tú fuiste crítico al 21060? Sí, en su momento. En otros aspectos, sí. Y perdí mi trabajo en UDAPE. Yo trabajaba en UDAPE junto a Juan Antonio Morales. Ajá. Él escribió un artículo en Presencia, yo escribí un artículo en una carta informativa IPE. Me acuerdo. Y a los dos de Muñoz, ¿no? De Gonzalo Muñoz. Sí. Y a los dos nos despidió Guillermo Bedregal, de UDAPE. Hicimos una consultora con Juan Antonio. Pero bueno, en el tema del tipo de cambio, yo creo que es un error el fijarlo, porque como tú dices, subir un centavo, bajar otro centavo, semana a semana, era un mecanismo que permitía ajustarse a la realidad. En este momento los técnicos especialistas consideran que hay un rezago de entre 15 y 20%. O sea, se comenta que debería estar alrededor de 8 bolivianos por dólar, de acuerdo a toda la evolución del comercio exterior. Pero bueno, el gobierno se ha estacionado en 6.96, no lo cambia, y si no tiene la habilidad de volver
al bolsín y que sea 6,97, 6,98, moverlo, bajarlo y tratar de moverse en esa dirección, va a llegar un momento que va a tener que devaluar una proporción importante, como ha pasado en los países vecinos, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que cada vez se van a ver más señales de ese frente frío y ya no van a poder sostener de que sigue el verano, ¿no? ¿Hay un modelo alternativo en el gobierno frente al 21060? A ver, yo te ¿Claramente visible? Yo te diría que no. Si entramos al 21060, libre contratación sigue vigente. Libre determinación de los precios por la oferta y la demanda sigue vigente. Los salarios, sector informal de nuestra economía es un 90%. En ese sector informal no rige lo que dispone el gobierno. Comercio exterior, prácticamente libre importación, exportación. En fin, entonces yo te diría que el 90% del 21060 está vigente. ¿Por qué? Porque el 21060 fue nuestro ingreso a la economía de mercado. Y en el continente no hay país que no tenga economía de mercado. Bueno, Venezuela tal vez es la excepción, pero están en una situación tan complicada que no les va a durar mucho más, ¿no? Lo único que claramente ha variado es que el 21060, en un momento de gran déficit, de gran restricción, planteaba reducir la presencia del Estado en muchos sectores. En este gobierno, como hemos vivido un periodo de vacas gordas, lo que ha hecho el gobierno es meterse a muchos sectores, tal vez a más de los que podía manejarnos, ¿verdad? Si vemos los resultados del Mutún, de Guanuni, de Papelbol, en fin, hay una lista larga de fracasos en las empresas estatales. Yo te diría que esa es la única diferencia entre el 21060 y la realidad actual. Ahí te pregunto, ¿es lo mismo lo que podía manejar o lo que debía manejar? ¿Dónde debe intervenir o dónde puede intervenir? Puede intervenir donde le dé la gana, pero ¿debe? Bueno, yo creo que ese es el error fundamental que ha cometido este gobierno, ¿no? Porque este gobierno tenía la gran posibilidad en los últimos 10 años de orientar la economía utilizando la plata del gas, de los minerales, hacia sectores que no estén relacionados con las materias primas, hacia sectores que nos blinden de alguna manera de las crisis económicas, porque cuando hay crisis económica yo nunca he visto que baje de precio los autos o los televisores, siempre el ajuste es por las materias primas, claro. Y ahí estamos afectados. Un solo ejemplo, Carlos, si este gobierno hubiera dicho hace 10 años, cumpliendo además lo que establecía el referéndum del gas, un 20% de los ingresos del gas los vamos a destinar a hacer energía sostenible. Y ese 20% de los recursos del gas se utilizaba para hacer represas, proyectos Rositas y otros proyectos que hay en el país. En este momento tendríamos varios miles de megavatios que se podían vender a los países vecinos, y vos sabes, la energía generada por el agua es prácticamente eterna, ¿no es verdad? Nos estaríamos riendo en este momento de la caída del precio del petróleo porque venderíamos energía. Y eso no nos hubiera afectado absolutamente nada en la economía del Estado. No. O podía haberse orientado a generar facilidades para los sectores productivos, para la agricultura, pero a mí me ha impresionado un dato de las cifras oficiales, ¿no es verdad? Sí. ¿En qué se ha utilizado el dinero? ¿En qué se ha gastado más? Y es increíble, pero la partida que más ha crecido en los últimos 10 años es la del gasto corriente. Es impresionante. El año 2005 se gastaban 22.000 millones de bolivianos. En el presupuesto del 2015 están 126.000 millones de bolivianos. O sea, se ha multiplicado prácticamente por 6 el gasto en 10 años. ¿Qué significa eso? Significa que ha crecido en un 19% en promedio por año. O sea, ¿qué han hecho con el dinero? Primero, se lo han farreado en gasto corriente, y segundo, han hecho inversiones
que no son de dudoso productivas. éxito. Claro, en el campo social, si hubieran invertido en salud, si hubieran invertido en educación, perfecto. ¿Pero qué han hecho? Han hecho canchas de fútbol, han hecho estadios. Y en materia productiva se han metido a los propios sectores de materias primas con inversiones que no han dado resultados, ¿no? Entonces, ese es el mayor pecado de este gobierno, de no haber orientado, no haber cambiado la orientación o la estructura de nuestra economía y seguir en el extractivismo. ¿Vos sos crítico del sistema utilizado en la cuestión extractivista? Es decir, sacamos a la tierra y no invertimos bien, ¿ok? Pero resulta que le sacamos tanto a la tierra, no solo que no invertimos bien, sino que no nos preocupamos por seguir manteniéndola. Hoy día estamos desesperadamente buscando quienes vengan a invertir a Bolivia y curioso, estamos ofreciéndoles plata, lo ha dicho el ministro de Hidrocarburos, ofrecerles plata contante y sonante a la gente para que venga a invertir. ¿Vos lo harías por darle plata o incentivarías por resultados a los que vengan a invertir? A ver, vos recordarás cómo el año pasado yo comenté en un programa de televisión que para que haya inversión deberíamos tener el esquema de un 50% para el Estado y un 50% para el inversionista. No se anima a decir eso, pero eso es lo que están proponiendo. No. He revisado el proyecto de ley de incentivos y demás, y con absoluta certeza el inversionista se va a llevar más del 50% y el Estado se va a quedar con menos del 50% por esos incentivos. En este momento hay 18% de regalía, 32% de impuesto a los hidrocarburos y da un 50%, pero si les das un incentivo va a significar que el Estado se queda con menos de 50%. ¿Por qué? Porque, como tú dices, no han tomado previsiones, se han hecho muchas inversiones para sacar más gas más rápido. La semana pasada había el dato de que el campo Margarita ha tenido una declinación del 19% en la producción. Y ese es un tema que lastimosamente... Viene para peor, porque ahí hay problemas en el pozo, importante. Y ojalá fuera solamente en ese. Se ha extraído con tanta fuerza en los últimos años, se han hecho muchas inversiones para sacar más gas, que van a surgir ese tipo de problemas, declinación en la producción. Y lo más peligroso es de que al llegar el 2018 se acaba el contrato de venta de gas a Brasil y para negociar un nuevo contrato, que yo creo que por lo que pasa en el mundo y los brasileños no han invertido y sus problemas en Petrobras, tenemos todas las posibilidades de alargar ese contrato a buen precio con el mismo sistema, pero no vamos a tener gas. Entonces es muy difícil querer vender lo que no tienes, ¿no? Entonces, el gobierno, por no haber hecho las cosas adecuadamente, ahora está desesperado y está ofreciendo lo que sea, que inviertan en los parques nacionales, que se les dé incentivos más allá de lo que ellos pregonaban. Están en desesperación en el tema del gas. Ustedes están proponiendo como Unidad Nacional, ante la crisis del Estado extractivista, están proponiendo una serie de acciones para definitivamente mejorar la situación que se viene. Hablan del gasto público, ha sido crítico con el gasto público. Avísanos de qué se trata eso. A ver, así como sucede en una familia, cuando se reducen los recursos, es fundamental ajustarse y es fundamental usar en lo que es importante. No hay que reducir el gasto o la inversión en educación, en salud, en los bonos, no hay que tocar eso. Pero hay una serie de temas que el gobierno viene anunciando que en este contexto son pues justo lo contrario a lo que se debe hacer. Te doy dos ejemplos concretos. Hace unos meses inauguran un estadio gigantesco en Chimoré y había un campeonato de fútbol y el presidente Morales anuncia que va a comprar 4 aviones para trasladar a los jugadores de fútbol que participen en estos
en estos campeonatos plurinacionales. O sea, que hayan campeonatos de fútbol está bien, pero incluso los jugadores de Oriente, de Bolívar, de Strongest, no tienen pues un avión para trasladarse, toman como cualquier ciudadano el vuelo regular, ¿no es verdad? Entonces, imagínate, y ha hablado de aviones de 50 pasajeros, no tiene sentido ese tipo de inversiones, ¿no? Y si vos ves la cantidad de recursos que se han destinado a hacer estadios en lugares donde el estadio tiene más espacio que la población, no tiene sentido seguir con ese tipo de gastos. O este tema de la energía nuclear. El presidente Morales ha anunciado que Zárate ha sido muy duro con eso, ¿no? Sí, o sea, Zárate, desde el punto de vista académico, considera que es interesante el tema de la investigación, pero el presidente Morales ha dicho, no, vamos a ir a la energía y vamos a invertir 2.000 millones de dólares hasta el 2025. Se está haciendo un nuevo palacio de gobierno en La Paz, un edificio de 34 pisos. Entonces, si vas sumando ese tipo de gastos y siguen a este ritmo... Como si siguiéramos en hace 4 años recibiendo la misma cantidad de plata. Claro, cuando el dólar estaba, perdón, el petróleo estaba a $100 el barril, el país recibía una cantidad muy importante de recursos. El petróleo ha bajado hasta $38, ahora está un poco más de 40, pero las estimaciones es que los próximos 3 años va a estar alrededor de los $50. Entonces, este no es un surcito que viene del fin de semana. Este es un invierno largo que vamos a tener que enfrentar, y si no nos preparamos, una de las medidas que tal vez no es de lo más popular, pero le hemos dicho muy claramente, es el tema del doble aguinaldo. Todas las pequeñas y microempresas, si ya se ha dado el caso de muchas que han tenido que cerrar. Entonces nosotros decimos, para la pequeña y la microempresa, o sea, microempresa es la que tiene de 1 a 4 trabajadores, y pequeña es la que tiene entre 5 y 14. Esas empresas no están en capacidad de pagar el doble aguinaldo y debería eliminarse definitivamente. Porque si a una empresa que está naciendo vos le pones una serie de obligaciones, no va a sobrevivir. Claro, además del 8% de incremento, estás hablando entre un 8 y un 10%. Y el salario mínimo que ha subido en 16%. Entonces, necesitamos que haya más nuevas empresas. Porque un dato muy importante, las pequeñas empresas y las microempresas en Bolivia generan el 85% del empleo. La gran empresa, o la empresa mediana, solamente es responsable del 15%. Entonces, si queremos que haya más empresas que transformen las materias primas, no tenemos que ponerles restricción. Obviamente, las empresas grandes, las empresas medianas que estén en un sector que tiene un gran crecimiento, que paguen doble aguinaldo. Pero ya se ha escuchado estos últimos días que en Chuquisaca han hecho una evaluación y dicen 80% de las empresas no pueden pagar doble aguinaldo. En Tarija han salido y han dicho imposible pagar. En Potosí tampoco. Entonces, en lugar de hablar de un segundo aguinaldo imaginario para una pequeña empresa, lo que tenemos que preocuparnos es en el empleo. También planteamos muy claramente de que se trabaje en transformar, en reentrenar a la mano de obra. Hay mucha gente que está dejando de trabajar de las empresas mineras. Es importante a esa gente poderla capacitar, una carrera técnica de corto plazo, para que pueda comenzar nuevas empresas, pequeñas microempresas, de transformación, de pequeña industria, que con el tiempo van a ir generando otros sectores, ¿no es verdad? Nosotros hemos tenido esa experiencia de los CITES, que en menos de 3 años son 10.000 personas que se han capacitado y que están generando cientos de nuevas empresas. Entonces, ¿han hecho un seguimiento para saber cuántos de ellos están trabajando efectivamente? Sí, de 10.000 personas que se ha formado, ya son como 400 nuevas empresas que han hecho, y la gente que no ha hecho empresa
o ha conseguido un trabajo o ha recibido un ascenso en su trabajo. Porque te diré que hemos ganado prestigio que en las empresas dicen, ¿dónde se ha capacitado? En los CITES. En los CITES, ya, son buenos. Entonces, ese tiene que ser un esfuerzo masivo, ¿no? Es interesante, pero ya en Yacuiba, por ejemplo, la propia alcaldía de Yacuiba ha hecho un CITE, ya está funcionando. A fin de septiembre, la gobernación de Tarija va a inaugurar un CITE de turismo en la ciudad de Tarija. En la ciudad del Alto, la alcaldía del Alto va a inaugurar un CITE primero de computación, para preparar a los muchachos en el tema de computación. Y hacia fin de año se va a inaugurar un primer CITE de metal mecánica, que es un CITE grande con muchas máquinas para preparar a la gente que trabaja en la metal mecánica. Entonces, ese tipo de cosas debería estar haciendo el Estado en vez de seguir haciendo canchas de fútbol o estadios, ¿no? ¿Te pido un corte? Dale.